Capítulo 34. Las nubes comenzaron a formarse. Oscuro y siniestro, retorciéndose con zarcillos de relámpagos que se disparaban hacia el suelo en intervalos irregulares junto con una afluencia de lluvia y viento que el calor en el área no hizo nada para obstaculizar. Fue un fenómeno creado por el mundo. Algo fuera de las leyes naturales y rayano en lo metafísico. Un fuego que quemó y redujo todo a cenizas, y un poder similar a la creación que impregna todo. Dominante e imponente, el choque de la energía espiritual liberó una tensión que sofocó a todos los que se acercaron. Dio un paso adelante, el sonido de la tierra crujiendo bajo sus pies solo se hizo eco del trueno distante. Su presencia era similar a una tormenta. Una congregación de energía tan densa que incluso estaba afectando el reino de los vivos, formando grietas en la tierra que conducían a grandes abismos similares a fisuras. El espeso azul y la abrumadora ferocidad de este no pasó desapercibido para Yamamoto, ya que la misma disposición había aparecido una vez antes junto con la muerte y la ruina. Una aura maléfica y siniestra, la más fuerte de su tipo. Vasto Lorde. El más alto de los grandes huecos. La expresión en el rostro de Yamamoto se puso rígida, sin embargo, independientemente de los pensamientos que corrían desenfrenados dentro de la mente de Yamamoto, a su yo del pasado no le importaba ni un poco. Su atención se centró únicamente en Coyote. Estaba atrapada en el suelo dentro de un cráter, orbes rosados apáticos y borrosos pero mirándolo de todos modos. Las quemaduras estaban esparcidas por su cuerpo, parches de llagas negras y rojizas que rodeaban una herida perforada directamente a través de su estómago que no podía curarse debido a la falta de reservas. Apenas estaba viva y, sin embargo, cuando lo vio, no pudo describir la emoción en sus ojos. Sus dedos se hundieron en la tierra, un leve temblor en su cuerpo mientras tragaba e intentaba levantarse, finalmente fallando antes de desmoronarse. Sus heridas eran demasiado extensas, muy lejos de cómo había estado antes. No fue justo. Podía entender por qué se cazaba a los huecos, pero Coyote no había hecho nada malo. No se aprovechó de los humanos, sino que se mantuvo a sí misma gracias a las abundantes ofrendas que se daban en los templos y santuarios, áreas llenas de energía espiritual. A cambio, incluso cuidó la seguridad de los lugareños. La había visto hacer esto en numerosas ocasiones, incluido él mismo cuando se conocieron por primera vez debido a lo similar que parecía a un humano. Eran acciones que ningún otro hueco habría hecho, sin embargo, ella lo había hecho de todos modos solo para terminar en su estado actual. ¿Y a qué costo? ¿El mero hecho de defenderse? Una presión espiritual frenética comenzó a gestarse. Espera aquí, Stark, volveré. Su yo del pasado aún podía recordar las palabras que ella le había dicho entonces, la sincera determinación, voluntad y solemnidad de sus acciones transmitidas con una disposición silenciosa. No había pedido nada más, resignada a vivir simplemente dentro de una cueva en la ladera de una montaña aislada de otros a los que, sin embargo, todavía deseaba proteger. Todo por una sola razón por la que no pudo evitar empatizar con ella. Ya no quiero estar solo. Un camino solitario, uno que él también había recorrido mientras soportaba el dolor de perder a quienes una vez estuvieron a su lado. Sus manos se cerraron en puños, los dedos se curvaron en un apretón de nudillos blancos, y cuando se dio cuenta, ya estaba de pie frente a Coyote. Una onda expansiva de energía espiritual dejó a su paso. Los únicos signos aparentes de su movimiento repentino como grietas espaciales comenzaron a formarse en el aire de arriba. Ignoró la posterior ampliación de los ojos de Yamamoto a favor de arrodillarse suavemente sobre una rodilla. Ese Stark, Coyote luchó por decir mientras deseaba que su cuerpo se moviera, podía sentir su presencia sobre ella. Sacudió la cabeza, atrayéndola a sus brazos y presionándola contra su pecho para que detuviera sus movimientos. Estaba bien, todo estaba bien ahora. Los asuntos que uno no puede manejar solo, muchas veces pueden ser resueltos por otros. Él estaba allí, su familia. Él la protegería tal como ella lo había protegido a él. En sus brazos, ella se puso rígida de inmediato, sin experiencia con el calor que sentía a su alrededor pero entendiéndolo por lo que era. Algo que siempre había estado fuera de su alcance, un vínculo con otro. Sus ojos comenzaron a brillar antes de que un sollozo ahogado escapara de sus labios. No dijo nada en su momento de debilidad, simplemente manteniéndola cerca y susurrándole al oído. Ya has hecho suficiente, Coyote, es mi turno de protegerte.
Coyote tragó saliva ante sus palabras mientras miraba temblorosamente hacia arriba para encontrarse con su mirada clara. De repente, la luz de una espada se reflejó en sus ojos, causando que se abrieran más. Quería gritar en advertencia, pero no tenía la energía para hacerlo. Sin embargo, ella no necesita preocuparse. Una mano extendida, sin pretensiones y sin ningún factor de intimidación. Era una fuerza que no necesitaba ser percibida para ser entendida, ya que su poder actual era uno que ni siquiera podía sentirse. Los misterios y las leyes del mundo ya no podían contenerlo. Presionarlo para que limite su capacidad. Por su habilidad impuesta al mundo mismo. La fuerza misma de su alma. El acero es mi cuerpo. Como por algún decreto inviable, la realidad se tuerce, la carne se hace fuerte, la debilidad se endurece. El acero se encontró con el acero en un choque resonante de metal, los dedos se envolvieron alrededor de un borde afilado y chirriaron. Las chispas volaban interminablemente en arcos, pero no importaba cuánto peso pusiera Yamamoto en su espada, no cortaba. Nunca cortaría. No con la pura diferencia en la energía espiritual. La composición en sí es demasiado distinta incluso para comparar. Lo que estaba ejerciendo no era simplemente el poder de su energía espiritual, sino el de su mundo interior rompiendo los límites de la realidad. Un poder cuya jurisdicción pertenecía solo a uno. El rey del alma. Imposible, el tono de Yamamoto era pensativo, incrédulo. El Sulkin era un ser que era el dios del reino de los vivos y los muertos, que poseía los medios para cambiar la naturaleza del mundo por iniciativa. Solo en el espacio alrededor de la vecindad, el Sulkin ya no era el soberano absoluto. Era una dimensión de espadas y acero que amenazaba con explotar en un instante, reflejada en un par de ojos de color bronce. Su mirada se alejó lentamente de Coyote y se volvió hacia Yamamoto, la impasibilidad de su mirada envió escalofríos por la espalda de Yamamoto mientras un conjunto de circuitos mágicos vibraban. Convertidores de magia, rápidamente comenzaron a absorber una enorme cantidad de energía latente presente en la atmósfera, canalizándola hacia la misma mano que sostenía la espada de Yamamoto. A raíz de su fuerza actual, las espadas y las armas ya no eran necesarias. El ataque de un hueco sería suficiente. Movió los dedos. Vete. Con una palabra, el mundo se hizo añicos ante los ojos de Coyote, una fuerza explosiva envolvió completamente a Yamamoto y la liberó de su tensión. Posteriormente, ella no pudo aguantar más y se desmayó en sus brazos. Reajustó su agarre sobre ella antes de colocar la mano que había usado para repeler el ataque de Yamamoto debajo de sus rodillas y levantarla. Ya había sufrido suficiente, era hora de que se recuperara. Usó su hombro para descansar su cabeza y gradualmente entrecerró los ojos mientras el humo se disipaba. Un abismo sin fondo se extendía por millas y millas, el agua de un lago cercano se derramaba en él y creaba un vasto río azul que contrastaba con el infierno que aparecía junto a él. La temperatura aumentó instantáneamente, un muro de llamas avanzó como la mordedura de una víbora, derritiendo la grava y las rocas y convirtiéndolas en un magma oloroso mientras se acercaba rápidamente a él. No importaba. Yamamoto simplemente había encontrado al oponente equivocado. El fuego es mi sangre. No esquivó el fuego, le dio la bienvenida, un fragmento de su cánica de realidad perforando un agujero en el mundo. A pocos minutos de tocarlo, las llamas se desvanecieron sin previo aviso. Flotando en el aire justo sobre el río, Yamamoto estaba hecho jirones, su respiración entrecortada mientras una expresión de temor e incredulidad apareció en su rostro. Pronto comenzaron a formarse grietas y astillas sobre las 4 barreras erigidas en el aire antes de romperse por completo, las formidables reservas espirituales de Yamamoto se agotaron significativamente. En respuesta, miró en silencio al hombre, con una expresión fría como si una espada comenzara a formarse en su mente. Sin embargo, se detuvo abruptamente en medio de su trazado, sus ojos se dispararon hacia el cielo y se perdieron en la distancia. Estaba siendo vigilado. Más importante aún, podía sentir que se había ganado la atención de la entidad en el centro de las leyes del mundo y que matar a Yamamoto solo le ganaría su animosidad. Al mirar a Coyote, que lo sujetaba protectoramente, se dio cuenta de que no valía la pena quedarse mucho más tiempo solo para desahogar la ira de su interior. No podía arriesgar a Coyote por eso. Además, ya entendía que incluso si derrotaba a Yamamoto, nada cambiaría para los huecos a menos que hiciera algo drástico. Como tal, miró profundamente por última vez a Yamamoto antes de irse rápidamente.
Necesitaría todo el poder a su disposición para lo que estaba planeando. Yamamoto se irritó por sus acciones, el peso de su deber lo instó a perseguirlo, pero se detuvo por unos momentos, restringiendo su cuerpo a la fuerza. Sintió algo helado y frío que se origina en su espalda. Una premonición. Si siquiera se movía, sentía que su vida terminaría. Por difícil que fuera de creer, los años de experiencia en la batalla habían desarrollado una profunda confianza hacia sus sentidos y le estaban advirtiendo fuertemente. Pasó 1 minuto, luego 2 y luego 10. Fue solo cuando Yamamoto se sintió lo suficientemente seguro que miró detrás de él. Y cuando lo hizo, su tez palideció como por un breve momento, vio desaparecer los contornos de miles de objetos. Su boca se secó. Envainando su espada, miró hacia la dirección de donde se habían ido los huecos y toda intención de perseguirlos desapareció. No podía permitirse morir en un momento tan precario. La academia aún lo necesitaba como director y el Kinki no podía quedarse solo. Era un dilema entre el honor y el deber. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se fue, ya fuera de alivio o de cansancio, nadie más que Yamamoto lo sabría. Tan pronto como regresó, prohibió a todos los Shinigami salir de los terrenos de la academia por un período de tiempo. Sin embargo, en el lugar que Yamamoto acababa de dejar, apareció un hombre vestido de negro con el ceño fruncido. Cuando regresó al templo que una vez estuvo en llamas y que lo había albergado, la lluvia que se avecinaba hacía mucho tiempo que los fuegos se habían apagado. Restos carbonizados de madera astillada y tejas ennegrecidas yacían esporádicamente entre las ruinas del interior, asfixiando a todos los que no podían escapar a la muerte. Observó todo esto con una sobriedad que lo carcomía constantemente. Podía sentir las emociones de su yo pasado, podía comprenderlas incluso sin explicación. Siempre había sido alguien que anteponía la vida de los demás a sí mismo, un tonto cuyo único resultado aceptable era salvar a todos. Al final, ¿qué le había dado? Hizo una pausa en un momento de silencio, pero independientemente de la respuesta, no se arrepintió. Soltó un suspiro, acercando a Coyote a sus brazos y moviéndose entre los escombros. Las brasas se movieron en el aire con cada paso, las chispas moribundas de la vida se extinguieron en meros momentos fugaces sin previo aviso, al igual que las que se habían quemado hasta la muerte dentro del templo. Los restos carbonizados eran todo lo que quedaba, los dedos se enroscaron en garras en un intento de abrirse camino entre los escombros pero fracasaron debido al calor antinatural que había inundado solo el área. Fue por eso que el poder de Shinigami en el mundo de los vivos se restringió en los tiempos pacíficos del futuro. Los inocentes fueron asesinados como garantía. Sería uno de los muchos arrepentimientos que Yamamoto tendría en el futuro mientras pensaba en el pasado. El olor que flotaba en su nariz era nauseabundo, pero no tan perturbador como la familiaridad que sentía en sus acciones al caminar entre los restos del templo. Se ocupó de todo sin palabras, viajando hacia adelante hasta llegar a su destino. «Regresaste», dijo una voz suavemente, débilmente como si estuviera aturdida. Miró al frente, observando cómo Lilinete se había arrastrado para apoyar la espalda en una roca ennegrecida, con las piernas extendidas frente a ella. Había algo que faltaba en su expresión generalmente optimista, ojos límpidos y desenfocados mientras miraba las ruinas, con labios temblorosos. «¿Te están todos muertos?», susurró mientras sonreía como si todo fuera una broma de mal gusto. «El viejo estúpido, los otros mocosos, tíos y tías. Ya no queda nadie que me busque cuando me esconda». Tragó saliva, la lluvia que caía le dificultaba determinar si estaba llorando o no. Solo la sonrisa forzada en su rostro estaba anormalmente mal. «Lo siento», dijo. Las palabras abandonaron la boca de su yo pasado antes de que se diera cuenta. Si no fuera por el hecho de que él y Coyote se habían refugiado en el templo, entonces tal vez no hubiera sido destruido, las vidas de las personas dentro no hubieran cambiado. Al escucharlo, Lilinete sacudió la cabeza mientras gemía. «No es tu culpa», ella frunció los labios, una comisura de su boca levantándose de un recuerdo. Como había dicho el viejo, este templo acepta a todos, aunque sean diferentes. Tú, yo, Coyote, todos fuimos aceptados. Por eso no es tu culpa. Los dos se quedaron en silencio, él incapaz de pronunciar nada y ella escuchando el repiqueteo de la lluvia. Finalmente, le dio la espalda. ¿Te vas? Una voz lo llamó. Volvió su atención a Lilinete y tuvo que reprimir la culpa que sintió cuando notó el desánimo en su expresión.
La lluvia había puesto su cara pálida, y el viento había puesto rígido su cuerpo hacía mucho tiempo, los dedos se volvían azules y las mejillas rígidas. No era que no quisiera llevársela con él, pero la diferencia era que él y Coyote eran almas y ella seguía siendo de los vivos. Llevarla sería una sentencia de muerte, por lo que ya había alertado a la gente del pueblo situada lejos del templo para que viniera a través de una intervención divina suplantada. Asintió con la cabeza en respuesta a la pregunta de Lilinete. Mentir solo empeoraría las cosas. Vendrá la gente del pueblo de abajo. Te ayudarán, dijo. Sorprendentemente, al mencionar a la gente del pueblo, la tez de Lilinete pareció palidecer aún más. No, no, sollozó ella, con los párpados caídos. No ayudarán. Probablemente me matarían a mí en su lugar. Diciendo eso, extendió una mano temblorosa hacia adelante, y desde dentro, una chispa de energía cobró vida, brillando con una luz verde opaca. Piensan que traigo desgracias con este poder. Así es como explicaron por qué murieron mis padres. Con un movimiento rápido, extinguió la energía, llevándose las rodillas al pecho y lloriqueando. Fue solo el viejo estúpido que dijo que es una señal de un individuo fuerte al que el mundo le ha dado poder, y mira de dónde lo llevó eso. Fue lo mismo para los demás en el templo, pero también se fueron. No hay queda uno. Nadie más la aceptaría jamás. Su expresión se volvió sombría, después de un momento, palabras de conciliación en la punta de su lengua pero vacilantes cuando notó la mirada que le estaba dando a Coyote. ¿Está bien? Ella preguntó tentativamente. Mirando hacia abajo a Coyote, su cuerpo todavía estaba plagado de heridas y quemaduras, su curación natural no podía cerrar las heridas sin suficientes reservas. ¿Está herida? Frunció el ceño mientras hablaba, observando cómo Lilinete luchaba por ponerse de pie. Tú también estás herido. No deberías moverte. Lilinete se tambaleó, pero ella le devolvió la mirada desafiante, con una mano sobre una herida que le había apuñalado en el estómago y que él no había notado antes debido a la forma en que estaba sentada. Lo único que notó primero fueron las quemaduras. Está bien entonces, se tambaleó Lilinete mientras caminaba, al borde del colapso. Todavía hay algo que puedo hacer. Un suave resplandor comenzó a emanar de sus palmas, un verde claro opaco que era como un faro en la noche. Él no la detuvo. Él ya entendió que nada de lo que pudiera decir podría llegar a ella en este momento, sino que podría causarle más dolor. Por lo tanto, no se movió. Al ver sus acciones, Lilinete tragó saliva audiblemente, bajando la cabeza. Gracias, susurró mientras sus manos caían sobre el costado de Coyote, la energía en sus palmas se transfirió a Coyote en motas de luz verde. No le prestó mucha atención al principio, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso rígido. ¿Tú? Él tartamudeó. Lilinete negó con la cabeza y él apretó los dientes como resultado. Al principio, había creído que lo que Lilinete le estaba transfiriendo a Coyote era solo la energía espiritual que mostraba momentos antes, pero al concentrarse en la energía menguante de su cuerpo, estaba claro que no era tan simple. Lo que se estaba transfiriendo no era solo energía espiritual, sino la potencia de la fuerza vital misma. Ya podía ver signos visibles de mejora sobre la forma de Coyote, pero en contraste, esto no era algo que fuera fácil de aceptar para él. Morirás, dijo agitado. Mirándolo, vio la profundidad de la inexpresividad en las facciones de Lilinete, fría e insensible. Ya tengo junto al viejo estúpido y los demás, dijo con ironía. Al menos de esta manera, puedo dar solo un acto más de bondad. No, se apresuró a decir, pero las manos que estaban a unos minutos de actuar se congelaron. Por favor. Un sollozo de desesperación salió. No quiero estar solo. Lilinete inclinó la cabeza hacia abajo, sus labios temblando. No importaba lo mucho que quisiera intervenir, no podía decidirse a moverse, viendo cómo la vida abandonaba gradualmente el cuerpo de Lilinete. La acción de renunciar a su fuerza vital incluso hizo que su cuerpo se deteriorara a un ritmo visible hasta que el jinete desapareció por completo del mundo. Su vida se transfirió para curar a Coyote mientras él estaba aturdido. Gracias. Una última muestra de gratitud se filtró en el viento y luego desapareció. Todo se había ido. Por primera vez desde que su yo del pasado recuperó sus recuerdos, sintió un vacío en su corazón. Este nuevo mundo en el que estaba, no podía aceptarlo. Los huecos fueron cazados solo por el pecado de existir, y las escaramuzas de otros no tenían en cuenta a aquellos que no podían resistir. No fue justo.
Se decía que el Shinigami estaba del lado de los rectos y los justos, pero no vio justicia. Solo la muerte y la persecución que arrastró a los inocentes. Si Hoyous no tuviera lugar ni en el reino de los vivos ni en el de los muertos, entonces crearía ese lugar al que todos podrían volver y llamar hogar. Para que ningún Shinigami o Kinki vuelvan a tener una razón para pelear cerca de los asentamientos humanos. Su agarre se apretó alrededor de Coyote en sus brazos. Una familia aunque no sea por sangre. Su poder creció a su alrededor, extendiéndose por cientos y miles de millas, un pilar partiendo el cielo. El suyo era un mundo de acero y llamas, un arsenal de miles y miles de espadas. Sin embargo, su realidad interna no era adecuada para que vivieran los huecos, sus creencias y ambiciones reflejaban su vasto arsenal más como un obstáculo que como una necesidad. No importaba, su yo pasado entendía lo que tenía que hacer. Un sacrificio hecho sin una sola vacilación. Flotó en el aire, el trueno resonando en la distancia. Yo soy el hueso de mi espada. Palabras de poder que representaban un significado más profundo enviaron ondas invisibles de energía por todos los rincones del mundo. Un conjuro de confianza en uno mismo. Aparecieron fracturas en el aire, oscuras y con apariencia de vidrio roto que conducían a una dimensión de engranajes monolíticos giratorios y un horizonte de color bronce. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Sus dedos se cerraron en puños, volutas de aura espiritual desenfrenada actuando como zarcillos que se dispararon en todas direcciones. Quería hacer un mundo para que vivieran todos los huecos, para poner fin a una vida de constante escondite y opresión. Rugió, largo y fuerte, con un poder desenfrenado que hizo que todos los huecos presentes en cualquier lugar se detuvieran. Una llamada de reunión de un gran hueco. Un vasto lorde. Los Hoyous comenzaron a abandonar su reclusión uno por uno y se movieron en cierta dirección, atraídos por la protección de los fuertes. He creado más de 1000 espadas. Podía sentirlos venir en grandes cantidades sin siquiera ocultarse. En otra parte, los Shinigami y Kinki que notaron la gran cantidad de huecos no se atrevieron a intervenir sin suficientes refuerzos, de lo contrario, la muerte sería el único resultado. Desconocido para la vida, la energía a su alrededor vibraba, una vibración que se sentía por todas partes. Ni conocido hasta la muerte. Cerró los ojos, mirando dentro de sí mismo. Hoyous nunca prosperaría en su mundo interior tal como era. Lo que necesitaba era una tierra de vacío y altos niveles de energía espiritual que durara sin conflicto con las leyes del mundo. Como tal, tuvo que integrarse. Ya no impondría su voluntad sobre el mundo, sino que permitiría que el mundo alterara la suya. Era el nacimiento de una nueva dimensión. Noble Phantasms no existía en el mundo en el que se encontraba, pero lo que sí eran armas de equivalencia aproximada llamadas Zanpakuto. Las numerosas armas almacenadas dentro de su arsenal se alteraron, dando vida a espíritus que no estaban presentes antes, partes del alma pertenecientes a héroes legendarios que se manifiestan en sus armas. Escudo de Ulster de Irlanda. La Rosa de Olimpia. El héroe del Nibelungen. Todos cambiaron para adaptarse a las leyes del mundo. Sin embargo, aún así, había algo a lo que tenía que renunciar. El camino hacia adelante llega lentamente a su fin, la más afilada de las espadas se apaga en la oscuridad. Sus esperanzas y creencias, lo que dio vida a su mundo fundado en un deseo sincero. Para crear un universo que estaba verdaderamente vacío, sin deseos ni ambiciones. El horizonte de bronce comenzó a oscurecerse, una luna pálida que representaba el final de una era se elevaba hacia un cielo oscuro mientras los engranajes monolíticos caían uno por uno. Las brasas que flotaban en el viento se convirtieron en cenizas que flotaban en el suelo y enterraban todo debajo. Las vetas de fuego en lo profundo del suelo se cristalizan en un cuarzo gris opaco. Algo dentro de él se rompió, los ideales que contenían los recuerdos recuperados de su yo pasado fueron almacenados a la fuerza para que todo fallara. No me arrepiento. Un crisol vacío. Se tambaleó, motas blancas de cenizas extinguidas injertándose sobre su cuerpo y agrandando el agujero hueco en su pecho. Y así, mientras rezo, un Limited Blade Works. Las marcas tribales que reflejaban la naturaleza de las leyes del mundo viajaban de arriba a abajo por su cuerpo mientras la realidad se distorsionaba y se formaba una enorme grieta en el aire. La primera garganta.
Los huecos que se habían reunido rápidamente no necesitaban ninguna indicación para comprender lo que había frente a ellos, la arena blanca que podían ver a través de la brecha entre las dimensiones era bastante evidente. Se quedó quieto, observándolos filtrarse, hordas de huecos que eventualmente construirían sus propios reinos y refugios. Entraron con abandono propio, solo unos pocos se tomaron el tiempo para mirar y memorizar su imagen. En la actualidad, las cenizas que se injertaban sobre su piel aún no lo habían cubierto por completo, conservando su imagen humana original y los recuerdos a los que se aferraba obstinadamente su pasado. Tú, serás recordado. El hueco que habló era un esqueleto para un hueco, los harapos marrones adornaban su piel. Este rey lo recordará. Él simplemente asintió en respuesta, su energía lo abandonó gradualmente por su esfuerzo mientras observaba cómo el hueco esquelético desaparecía a través de la garganta. De hecho, muchos de los huecos entendieron lo que había hecho y su gratitud simplemente no podía describirse. No hablaron, pero sus sentimientos ya fueron transmitidos. El mundo humano no solo se estaba estancando en busca de huecos más fuertes, sino que también era peligroso. Eventualmente, ningún otro hueco apareció para entrar a la garganta, dejándolo solo con Coyote en sus brazos. Lentamente, con firmeza, la colocó a través de la brecha entre las dimensiones. Un lugar donde ya no tenía que esconderse bajo la opresión y un lugar donde abundaban los huecos. Ya no debería estar sola. No era que su yo del pasado no quisiera quedarse con ella, era que no podía. Su yo pasado todavía necesitaba estabilizar el mundo creado. Mientras Shiro observaba las acciones de su pasado, no pudo evitar suspirar de alivio. Coyote no murió. Ella estaría bien. Con eso en mente, observó cómo su yo del pasado abría una garganta más pequeña y entraba, llegando a una colina ahora enterrada por varias capas de arena. Era un lugar que Shiro conocía muy bien, el punto de vista que siempre había frecuentado. Ahora bien, su yo pasado suspiró mientras se agachaba. Solo queda una cosa por hacer. Cerrando los ojos, su yo pasado finalmente renunció a las cosas sobre sí mismo a las que se aferraba obstinadamente. La ambición de sus ideales y la motivación para seguir adelante, su alma quedando verdaderamente vacía. La representación misma del mundo que lo rodeaba, estéril e indigente, las pálidas brasas lo cubrían por completo mientras residía en el centro del reino para actuar como su pasador temporal. Un truco en blanco. El basto de blanco fue el último recuerdo que Shiro vio de su yo pasado cuando sintió que la voluntad del Ogyoku lo arrastraba de regreso al presente. Mientras tanto, Coyote se movió, sus ojos se abrieron mientras se empujaba fuera de la arena. «Stark», gritó en voz baja, la mirada cambiando de izquierda a derecha. No hubo respuesta, la esterilidad de las interminables dunas le producía una sensación de pánico mientras sus pupilas se dilataban. Estaba sola una vez más. Era un mundo de vacío, de ceniza blanca y espadas enterradas. La misma luna pálida reflejada en el cielo. Una fragua sin su llama. Un mundo hueco. Hueco mundo. Abrió los ojos, mirando con incertidumbre el Ogyoku en su palma y ordenando la información en su cabeza mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Había visto el pasado, lo que le había sucedido y la decisión que había tomado su yo del pasado. Para permitirles a los Oyous un mundo estable en el que vivir, su yo pasado fue incapaz de mantener el recuerdo de los ideales que lo habían convertido en el hombre que era. De lo contrario, el vacío del que prosperaron los huecos dentro del mundo se derrumbaría, reemplazado por una energía inadecuada. Uno que fuera puro, en lugar de funesto, más apropiado para Shinigami en todo caso. Se estremeció al pensar en lo que habrían hecho los Shinigami si Hueco Mundo realmente se volviera beneficioso para ellos. Seguro que habrían hecho la guerra. Por otra parte, el hecho de que hubiera recuperado sus recuerdos ahora tendría poco efecto en el mundo. Después de pasar milenios integrado con las leyes del universo actual, el mundo que había creado se había unido intrincadamente a los demás, creando 3 mundos en total. Hueco Mundo, la sociedad de almas y el mundo humano. La única diferencia entre el de antes y el de ahora era la conexión que sentía con el mundo. La armería enterrada llamándolo a reavivar lo que se había enfriado. Poco a poco, comenzaron a formarse grietas en la armadura de hueso hueco de color blanco pálido sobre su cuerpo, destrozándose por completo con el regreso de lo que había perdido. Su cabello rojo se erguía libremente, su cuerpo tonificado estaba desnudo de cualquier ropa además de un trapo atado alrededor de su cintura, el agujero hueco alrededor de su pecho se había reducido en diámetro.
Sus músculos se flexionaron por reflejo, las manos se juntaron y soltaron mientras patrones parecidos a interface destellaban brevemente sobre su piel. Shiro Emiya. Así era él, el hombre con un sueño que nunca se podía realizar, pero que luchaba por alcanzarlo de todos modos. ¿Cómo o por qué terminó en un mundo diferente al suyo? Aún no estaba seguro incluso con el regreso de sus recuerdos. Sin embargo, sabía que no había sido secuestrado por Wizard Marshall, ya que podía recordar claramente haber muerto en vida, una fuerza de la humanidad contactándolo y su pronta negativa. Ahí está el misterio. El marco de tiempo desde que había cerrado los ojos en vida, y cuando los había abierto en la muerte. La respuesta que quería estaba allí. La razón de su presencia en el mundo y lo que se suponía que debía hacer. Y el único que posiblemente podría ayudarlo en esta respuesta era el ser que vigilaba los reinos, actuando como su pasador. El rey del alma. Al final, aún tendría que ganarse una reunión, pero como Joe sabía que sería imposible aprobar cualquier tipo de solicitud formal. Por lo tanto, cooperar con Aizen por el momento probablemente era lo mejor para él, ya que no tenía ningún conocimiento sobre dónde residía el Sulkin o cómo llegar a él. Con la destrucción del exoesqueleto blanco a su alrededor, no tuvo más remedio que darse cuenta de que Aizen todavía estaba de pie frente a él, mirándolo con ojo crítico. ¿Por qué no puedo sentir tu energía espiritual? Fue la primera pregunta que salió de la boca de Aizen, pero no estaba de humor para responder. En cambio, le devolvió el Ogyoko a Aizen y ocultó su agitación, el temor brotaba de su interior como una herida supurante. Se suponía que ella estaría aquí. Él la había salvado, se aseguró de que estuviera a salvo antes de estabilizar el mundo. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué no podía sentir su presión espiritual única dentro de la totalidad de Hueco Mundo? Era uno de una ferocidad constante, autoritario y tan vasto como un océano. Totalmente inconfundible. Coyote, tenía que estar aquí en alguna parte. Debido a la conexión que tenía con el mundo, le era posible obtener una sensación general de los demás hasta cierto punto. Los diferentes niveles de poder de los individuos dentro de Hueco Mundo estaban representados por la luz radiante que emitían en su mente, y Coyote, debería haber sido una antorcha con la cantidad de fuerza que poseía. Y, sin embargo, la antorcha no existía, solo una multitud de luces más pequeñas. La singularidad de su aura era algo con lo que estaba muy familiarizado. Abandonando toda intención de discutir cualquier cosa con Aizen en este momento, todo lo que le importaba era la ansiedad que sentía al no poder sentir la energía espiritual única de Coyote. Debería haber sido imposible para él no poder sentirlo dado lo grande que había sido en el pasado y, sin embargo, no importaba en qué parte de Hueco Mundo intentara sentirlo, no podía encontrarla. Creciendo la incertidumbre, se quedó con su último recurso. Un recuerdo de cierta ladera de la montaña que no sería capaz de olvidar por más tiempo. Porque era algo que significaba el mundo para Coyote. ¿Por qué rugió Joe? Una acción cuyo significado se había perdido hace mucho tiempo para la nueva generación de Oyous. Rugió, un aullido que se extendió por las dunas yermas, amplificado a través de su conexión con el mundo. Un grito lejano con una sola intención detrás. ¿Dónde estás? La distinción y familiaridad no se perdió en la totalidad de Hueco Mundo por los antiguos huecos, un rugido profundo y gutural lleno de poder desenfrenado. Barragán, en el centro de las noches, miró fijamente hacia el cielo iluminado por la luna, un destello parpadeando dentro de sus cuencas ahuecadas. Los aullidos continuaron, haciéndose más y más desolados a cada momento que pasaba, esperando la respuesta de otro que nunca llegó. En otro lugar, otros dos sintieron una sacudida dentro de ellos que apenas podían comprender, una tristeza y un luto inexplicables que instantáneamente los enraizaron en su lugar. Sin decir palabra, Stark se levantó de un salto de donde estaba durmiendo la siesta mientras Lilinete, que una vez estaba viendo a Ichigo entrenar con él, tragó saliva audiblemente. Ambos miraron fijamente a lo lejos, incapaces de explicar el agudo dolor que sentían en sus almas cuando la palabra familia aparecía persistentemente en sus mentes. Simplemente no podían entenderlo. La profundidad de lo que significaba familia para ellos. Ni la razón por la que tenían ganas de llorar.